a Fernando Borroni. Bueno, sabemos que todo poder construye un relato y que sobre ese relato intenta que la política tome decisiones y actúe. Y en este caso, el relato del poder comunicacional dominante, de la mano de la oposición a este gobierno, viene trabajando sistemáticamente en esta construcción de un relato que particularmente lo que busca es instalar en la Argentina, puertas adentro y también hacia afuera, de que en nuestro país la democracia está siendo alterada lentamente por el propio gobierno. Este es el relato de la oposición. Fíjense, cuando comienza la pandemia, entonces comienzan la cuarentena, desde la oposición mediática y política empezó a instalarse la idea de que este gobierno, con la excusa de la cuarentena, venía en pos de las libertades, ¿no? La libertad estaba en riesgo en la Argentina. ¿Por qué? Por las intenciones de este gobierno con la excusa de la pandemia. Un valor fundamental de la democracia, como la libertad, como la república, empezaban a estar en duda. Empieza a instalarse un relato para que sobrevuele en nuestro país esta duda: ¿se vive o no se vive en libertad en la Argentina? Pero no se quedó solamente allí el relato del poder dominante comunicacional y el poder político que lo representa, sino que avanzaron también en términos de lo institucional, a instalar ese relato de que en la Argentina no solamente los valores de la democracia están en riesgo, sino que las instituciones de la democracia lo están. Mario Negri salió después del martes pasado en este show mediático que hicieron en el Congreso, salió por supuesto al canal de noticias TN y dijo que el gobierno estaba cerrando uno de los pocos espacios de diálogo que existía en la democracia, en referencia al Congreso. Una etapa distinta, entonces, de este relato del poder. No solo los valores de la democracia están en juego, sino que las instituciones de la democracia están en juego a partir del accionar de este gobierno. Y suman un elemento más, que tiene que ver con que la ley, las normas, la legalidad de la democracia está en riesgo. ¿Por qué? Porque el gobierno, por ejemplo, quiere llevar adelante una reforma judicial que tiene como único objetivo buscar la impunidad de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Tres patas de un mismo discurso que busca, insisto, poner en duda la democracia, el quehacer de la democracia cotidiana en nuestro país. Está claro que ese objetivo busca fragmentar, busca perseguir y busca por sobre todo crear un clima social determinado. De esto estamos hablando. La derecha siempre primero construye un relato, genera un clima y sobre ese clima hace política, casi que es de manual. Fíjense, lo sucedido ayer en el country cuando Lázaro Báez iba a su prisión domiciliaria no es otra cosa que la resultante de los medios de comunicación y sus titulares por encima de la decisión judicial. Porque cuando uno ve las imágenes de ayer, lo primero que quiere preguntarse es, bueno, a ver, no importa lo que diga la ley. Lo que un medio generó en la sociedad o en una porción de ella, en la práctica termina valiendo mucho más que lo que te determine la justicia. Ahí está entonces el medio como el ordenador que condena socialmente. Fíjense lo que pasó con esta acusación, que quienes quemaron los bardijos no fueron los anticuarentenas, sino que fue la Cámpora. Ahí también la estigmatización para construir un relato. El relato de que es el propio gobierno quien nos quiere engañar en relación a la anticuarentena. Y un titular de ayer del diario Clarín, más que llamativo, ¿no? El título decía: el avance de la pandemia, cuarentena irracional Argentina, entre los países con más movilidad en las calles en pleno pico. Qué increíble, el medio que agita a los anticuarentena, que convoca a que permanentemente se salga a la calle, que no se respete la cuarentena, es ahora el que marca el límite, o la queja, o quiere compararnos con otros países del mundo. Esto es una democracia que está dañada, que está en riesgo y que está secuestrada por un relato, insisto, desde los medios de comunicación del poder dominante y de un sector de la oposición. Basta que esta oposición diga que en la Argentina no hay diálogo para que se instale y se discuta eso en nuestro país. Hablan de legalidad democrática y en realidad buscan que se respete su propia ley. Hablan de paz social y de terminar con la grieta cuando su negocio es precisamente lo opuesto. Un país, una sociedad por sobre todo, que mida el Estado de Derecho o los valores de la democracia a través del lente de los medios de comunicación y estos medios concentrados
es peligroso. La política no puede tomar decisiones sobre una realidad construida mediáticamente. Ese es un riesgo y esa es la tarea de aquí en adelante. No hacer política sobre un relato que no es otra cosa que una construcción irracional de un sector interesado del poder concentrado, que a través de los medios hace que se instale una verdad, que no importa si es o no, importa que la aceptas y que la vivas. La columna